Que muchísimas gracias a todos por venir. Este acto está auspiciado por el Centro de Cultura Eslava y por Nina Kresova. Cristian Martí Mensel, además, es un gran traductor y para mí un traductor de culto, sobre todo porque pertenece a la estirpe de Javier María y su editorial Reino de Redonda. Ha traducido Un forastero en Lolitalandia de Robert Risori, que él tendrá cosas mucho mejores, pero para mí fue un descubrimiento de un autor en una editorial muy especial, y entonces para mí cuando Nina dijo que si puede traerlo aquí, pues me pareció miel sobre hojuelas. Tuvimos hace 2 semanas Mercedes López Ballesteros aquí, presentando En busca del tiempo perdido. Y nada, Mercedes López Ballesteros, que en busca de... Los que estuviste ya lo sabéis, los que no, iba a publicar en Reino de Redonda precisamente su En busca del tiempo perdido, pero el fallecimiento de Javier María pues no me hizo posible, se fue de Faguara. Pero bueno, aquí tenemos otra persona, es que tenemos también, las personas lo saben, tenemos una sagrada orden, una orden del Sagrado Corazón tan Blanco, que en homenaje a Javier María, aquí. Wow. Esta es mi librería, entonces. Claro, entonces ahora mismo eres un personaje canónico, ¿sabes? Y tal, y entra en los evangelios de la religión, ¿sabes? O sea, eres como un apóstol, has tratado con el fundador, con el creador, con el profeta, sí, de la religión, entonces... Yo soy ciudadano honorario del reino, claro, y ahora me dices eso, entonces... Claro, o sea, es como si os traen, cosas que te traen a San Pedro para que hables. Estupendo. Pero bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Cristian por estar aquí. Gracias a vosotros y a Nina también, a la Universidad de Granada, por hacer lo posible. Pues nada, pues estupendo, aquí estáis. Nina, si tú quieres entrar ahí con él y hacer algunas preguntas también, o lo dejas el que se defienda solo. Sí, que me deja aprender yo lo que pasa es que no quiero robar a Dani, pero mismo porque es que a Tomás no me gusta. Vale. Lo único que voy a añadir, muchísimas gracias a la librería, sobre todo para acoger todos nuestros eventos con tanta prontitud. Y es un espacio privilegiado, desde luego. Siempre todo lo que hacemos aquí sale muy bien. Muchas gracias. Menos las grabaciones. También sale bien. Muchísimas gracias, Cristian, por aceptar nuestra propuesta y venir aquí a Granada. Pues ya no es la primera vez, ¿no? Que esta vez sí ha salido. Siempre mucho gusto. Sí. Y no voy a añadir nada más sobre Cristian, a lo mejor que tú también puedes decir que fuiste agente literario también, ¿no? Y trabajaste con... Claro, al decir el que soy traductor, yo soy traductor del alemán. Entonces, pero he trabajado muchos años en el mundo editorial como agente literario. Y como el mundo editorial, a mí me entró la deriva por todo el mundo balcánico y del este de Europa con la caída del muro en el 89. Yo era estudiante de lengua rusa, empecé con Ricardo San Vicente en la Universidad de Barcelona, y con la caída del muro, también por antecedentes familiares, descubro todo un mundo que es entre las literaturas eslavas fuera de Rusia, ¿no? Que es todo el centro de Europa, que va desde los Bálticos, Polonia, bajando para abajo y llega hasta los Balcanes. De ahí me viene, yo cuando empiezo en el mundo editorial digo, pues hay que traer a autores. Coincidió, para bien y para mal, con la guerra de la desintegración de Yugoslavia, que se empieza en el 91, que es cuando el mundo editorial dice hay que explicar esto al público, ¿no? Faltan autores aquí. Y entonces recuperamos pues, los clásicos, empezamos con Ivo Andrić, ahora por la bibliografía lo veréis, y ahí me meto en este mundo que ya es un laberinto. Entonces lo mío más que del mundo universitario es una pasión que me gusta compartir con los lectores, ¿no? Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias. Aquí tenéis a Cristian, yo me voy abajo y yo luego lo veré a través de la cámara. ¿Ya decía cualquier cosa o no avisáis? Vale. A mí solo me queda por decir que esta charla se enmarca en nuestro curso de literaturas eslavas, que intentamos descubrir la literatura eslava en español, y todas nuestras charlas anteriores, que ya hemos dado, llevamos desde el mes de octubre, son accesibles en YouTube, en nuestro canal de YouTube, se puede ver. Van marcados con la lista de los vídeos del curso de introducción a la literatura eslava.
Y ya está, y seguiremos hasta casi finales del mes de mayo, nos quedan unas cuantas charlas y también aparte, ya que puedo hacer publicidad, os invito el día 12 de mayo al evento que llevamos mucho tiempo preparando, que viene aquí Gheorghe Gospodinu, un gran autor búlgaro, el Búquero Internacional del año 22, y viene aquí invitado por nosotros y la editorial Impedimenta. Y va a estar en la Feria del Libro de Granada, en la Caseta Central, el lunes, día 12 de mayo, por la tarde. Así que, bueno, sin más, dejo la palabra a Cristian. Muchas gracias. Bueno, gracias. Quería explicar un poco lo que he hecho con esta bibliografía, que es un poco una introducción. Ahora empezaremos a hablar de lo que es, si puede considerar literatura yugoslava, o ex-yugoslava también. Lo que he querido hacer, como veréis, yo he puesto las fechas primero de publicación de la obra, para tener un poco referente histórico, después de cada autor, la fecha de nacimiento y en el caso de fecha de fallecimiento y la obra concreta. Alguien me dirá, bueno, Ivo Andrić, ¿por qué no está Un puente sobre el Drina?, que sería su obra más conocida, ¿no? Entonces ahora explicaré un poco por qué he seguido esta selección. Faltan muchos autores de todas las repúblicas que formaban la ex-Yugoslavia. Es una selección personal. Podían estar unos, podían estar otros, pero quizás a medida que vaya contando un poco la historia, pues también lo sacaré a colación. Uno podrá decir, bueno, yo creo que debería estar este, otro no, pero bueno, eso ya iremos viendo. No sé hasta qué punto conocéis un poco lo que es la historia de la ex-Yugoslavia, porque el itinerario que he hecho en la literatura es un poco reflejo de lo que pasó en el siglo XX, que es un poco la historia de Europa. Yugoslavia es producto del hundimiento de dos grandes imperios que formaban, por una parte, el Imperio Austrohúngaro, que ya tenía una parte del territorio de lo que después formaría Yugoslavia, y después el Imperio Otomano. Hay países de la Yugoslavia que ya se independizan, digamos, por ejemplo, del Imperio Otomano durante las guerras balcánicas. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1912, antes de la Primera Guerra Mundial. Apoyados, por ejemplo, por Rusia, Bulgaria, Serbia, son países que consiguen la independencia y se independizan del Imperio Otomano. Pero hay otros que hasta que no termina la Primera Guerra Mundial siguen perteneciendo al Imperio Austrohúngaro, que sería parte de Croacia. Creo que ha habido una charla ya sobre literatura eslovena, que aquí no la hemos incluido, que formaba parte de Yugoslavia. Entonces Yugoslavia, toda la riqueza que puede encontrar uno en su literatura es un poco producto de esto. Entonces, como veréis, por ejemplo, Miloš Černiánski, los tres grandes, digamos, autores, que otra cosa también tengo que disculpar porque hay muy pocas autoras. Normalmente cuando hay lecturas, las mujeres son 80% de lectoras. Pero bueno, es un recorrido que después veremos. Hay autoras que para mí son mis preferidas, pero vienen después. En este caso, en lo que es la fundación de Yugoslavia, como decía, nace como reino de Yugoslavia, reino de los serbios, croatas y eslovenos en 1918-1919, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial, y entonces, digamos, todo el este de Europa sufre un cambio, una transformación brutal, porque también cae el Imperio Ruso, como tal, como monarquía, se convierte en la Unión Soviética, y entonces los territorios se van troceando. El problema que tiene un poco lo que era el Imperio Austrohúngaro, que va desde los Bálticos hasta abajo, hasta los Balcanes, es que se decide formar los países un poco por la idea del Estado francés, del Estado-nación. Y entonces todos los países que salen formados de estos imperios, todos tienen minorías. Entonces hay minorías alemanas, hay
minorías abajo, digamos, en lo que serían los Balcanes. Yugoslavia pues acoge también minorías albanesas, musulmanas. Todo esto crea una nueva realidad histórica en Europa. Para bien y para mal, como iremos viendo. Yugoslavia nace, como decía, en el 18, se crea como reino. Había muchas, digamos, tendencias políticas y nacionales que aspiraban a la formación de estos estados, sobre todo Yugoslavia. Dentro de la monarquía austrohúngara, pues había Croacia, por ejemplo, formaba parte de lo que era el Reino de Hungría. Entonces ellos querían su independencia, pero también dentro de estos movimientos nacionales también hay tendencias políticas. Hay gente que son más conservadores, más monárquicos, y gente que realmente es más de izquierdas y buscan pues más movimientos comunistas. Todo está dentro de la historia del siglo XX, la imagen de lo que es la Unión Soviética, que es lo que crea un poco esta fuerza centrífuga en la formación de los estados. Yugoslavia, cuando nace como reino, hay mucha gente que desea que se cree un nuevo estado para los yugoslavos. Lo que pasa es que nace, digamos, con un problema. Que el reino que dirige todo este estado está en Belgrado. Es una familia, los Karađorđević, que son serbios, entonces ya croatas, eslovenos ven que es lo que buscaban, pero su estado de alguna manera ya lo ven como fallido, ¿no? Esto se ve reflejado un poco en la literatura y ahora lo veremos con los tres primeros autores, que como veis, Czernianski, me he quedado... Czernianski y Krliša. Czernianski sería el representante serbio, Miroslav Krliša es el croata, Ivo Andrić es el noveno. Más o menos comparten, son de la misma generación, principios de los 90. Cada uno tiene un trasfondo diferente. Krliša, por ejemplo, es croata, pero él en su juventud se ofrece para luchar con los serbios contra el Imperio Otomano. Los serbios lo rechazan porque es croata, entonces vuelve y lucha con los austrohúngaros. Para que veáis un poco cómo funciona Krliša siempre fue de tendencia comunista. Czernianski es de la zona de la Voivodina, donde hay minoría húngara. Cuando se crea Yugoslavia en el 18, hay minoría alemana. Y él siempre, bueno, se cría ahí, estudia en Belgrado, pertenece a toda la generación de poetas que crece en Belgrado, pero tiene una visión más conservadora, más monárquica. Y Ivo Andrić es un poco, que después hablaremos largamente de él, nace en Bosnia. Bosnia es la terra incógnita de esta nueva Yugoslavia. Cuando, me explico un poquito, digamos, Croacia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, Serbia es independencia de los otomanos, pero Bosnia hasta el final forma parte de lo que sería el Imperio Otomano. Hasta que en el año 78 entran los austrohúngaros, los austriacos, y conquistan Bosnia. Entonces entra a formar parte en esta última época de lo que sería del Imperio Austrohúngaro. Pero es una terra incógnita tanto para croatas como para serbios, a grandes rasgos. Allí se lleva lo que sería la vida del Imperio Otomano. Entonces cuando entran los austriacos, por ejemplo, el ejército austriaco, es un mundo nuevo. Es gente que no había apenas viajado afuera. Después hablaremos de una novela, por eso he puesto esta novela de Andrić, que es la época de los cónsules, que es principios del siglo XIX, cuando empiezan a enviar
Francia y Alemania cónsules para esta tierra incógnita, para descubrir. Entonces vemos como Yugoslavia nace como reino, pero tiene partes muy diferenciadas, ¿no? Una parte serbia que por otro lado es de religión ortodoxa, tenemos la croata que había pertenecido al Imperio Austrohúngaro, que son católicos, y tenemos la parte central de Bosnia, que son musulmanes, que había pertenecido al Imperio Otomano. Por no hablar ya de Macedonia, de lo que sería la parte de Albania, que también pertenece, y Montenegro. Este inicio de Yugoslavia como reino, digamos que empieza con estas tiranteces tanto políticas como sociales, ya sea por nacionalidad, ya sea por creencia política, por etnia, y esto se refleja en la obra de estos autores. Miloš Černianski, por ejemplo, él también tiene que ir a participar en la Primera Guerra Mundial, y como autor refleja pues lo que es el sinsentido de lo que fue la Primera Guerra Mundial como soldado, ¿no? Que fue una hecatombe para la sociedad europea, de vivir tres grandes imperios que realmente se desmoronan y aparecen países por todos lados. La gente joven que tiene que ir a luchar, al final ya no sabe por qué estado, ¿no? Porque va a luchar por un imperio, pero un imperio que tiene tantas etnias, tantas religiones. Entonces refleja un poco este sinsentido de la guerra en su primera obra. Yo he puesto aquí Migraciones, que es una novela muy larga, que empieza a escribir en el 29, pero que no termina hasta el año 69, si no me equivoco mal, 67. Y es un poco la historia en el siglo XVIII de los pueblos serbios de frontera con el Imperio Otomano. Miroslav Keleša, por su parte, y yo he puesto aquí El retorno de Filip Latinović, también es un poco la descripción de lo que se escribe un poco en los años 20 y 30 en esa época, ¿no? Del desmoronamiento de los ideales de antes, de la burguesía, de cómo llegan las nuevas ideas del este de Europa, del comunismo, y cómo se enfrenta a todo esto. Ellos ya empiezan a escribir en los años 30. Ivo Andrić, que es la figura más conocida, porque recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 61, es quizás el autor. Él empezó a escribir en los años ya a finales de los 20, principios de los 30. Pero al escribir siempre sobre temática bosnia, era un autor que nadie consideraba como suyo. Digamos que en Belgrado, cuando la gente lo leía, pues él escribía sobre un poco lo que era la Bosnia otomana, los pequeños pueblos, cómo vivían cuando estaban los sultanes, cómo se relacionaban con los extranjeros, y eso para el público lector serbio era muy extraño. Entonces incluso se daba el caso cuando él empieza a publicar sus primeros cuentos, que la gente, todo el modernismo que sale en poesía, que sale en novela en Belgrado, le echa en cara que escriba sobre temas que para ellos les son ajenos, ¿no? Es decir, bueno, escribe sobre cosas modernas, escribe sobre el existencialismo, ¿no? de cómo nos enfrentamos al nuevo mundo, y él, como nace en la provincia otomana, lo que conoce y de lo que sabe escribir es sobre esto. Y curiosamente, desde la perspectiva que tenemos ahora, Ivo Andrić, por ejemplo, se reedita mucho más en traducción que Czernianski o que Keleša.
que en su época constaban como autores, se consideraban autores mucho más modernos que Andrich, pero que Andrich, el tiempo que un poco marca digamos, lo que se puede decir la valía de una obra, le ha dado la razón a Andrich. Él decía, no, yo voy a escribir sobre lo que conozco, y lo escribió. Lo único que Andrich, compartiendo la edad, él nació en el 92, no es hasta el año 45 que escribe su obra más conocida. Mientras Czerniawski, digamos, me ciño un poco a la historia para que no nos perdamos. El reino de Yugoslavia nace en el 18 como tal y llega hasta el año 41. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939. El reino de Yugoslavia, con todas estas, digamos, tensiones internas que tiene, incluso asesinan en Marsella, antes de empezar la guerra, a un rey yugoslavo. Siempre hay esta tirantez entre Zagreb, que es la capital croata, Belgrado, que es la capital serbia, y un poco Bosnia entre medio, ¿no? Pero básicamente son serbios y croatas que van tirando, para su lado, para el otro. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial en el 39, Andrich, que ya ha hecho carrera como diplomático, Andrich estuvo trabajando en la embajada del Reino de Yugoslavia en Madrid, por ejemplo, unos años, estuvo en Francia, viajó mucho. A él le pilla en Berlín, en Alemania. Yo creo que fue pocos meses antes de estallar la guerra. Lo manda para ahí, por diversos motivos que no voy a explicar ahora, porque hay cambios en los gobiernos, pero él es un diplomático muy, muy apreciado, y el gobierno decide que la mejor persona, más fiable y mejor negociadora para trabajar en Berlín y negociar con los alemanes es Ivo Andrich. Lo que se enfrenta Ivo Andrich en Berlín a partir del año 39 hasta la invasión de Yugoslavia por los nazis es realmente digno de contar. Hay una biografía de Andrich que saldrá el año que viene que lo explica muy bien. Es el hecho de enfrentarse, él lo que no es croata, no es serbio, pero él siempre va a defender Yugoslavia como idea de país que une a los eslavos del sur. Los alemanes, en principio, el gobierno nazi, Hitler en persona, lo que les interesa es negociar con los países a cambio que les den seguridad en la zona y sobre todo materia prima. Entonces Yugoslavia tiene minas que les interesan y entonces Andrich empieza a negociar con ellos, siempre con la idea de preservar la unidad de Yugoslavia, y los nazis, bueno, de momento, si vosotros nos dais lo que queremos, pues nosotros os protegemos, ¿no? Es un poco el tira y afloja. Hasta que llega un punto, por motivos estratégicos, que es cuando los aliados pasan de África a Italia y Grecia, que Hitler, los alemanes dicen, bueno, lo que le interesa a Alemania son los campos de petróleo de Rumanía y quiere el control de todo lo que sería la zona balcánica. Es cuando Hitler dice, hay que invadir Yugoslavia. ¿Qué supone la invasión de Yugoslavia en el año 41? En marzo-abril del 41 es la desintegración del reino de Yugoslavia. Croatas, que ya hay un régimen pro-fascista, se pasan como aliados de los alemanes. Bosnia se la reparten entre italianos, todos los países fascistas, y se bombardea Belgrado y se ocupa Serbia. Entonces Alemania ya tiene un poco el control, mediante aliados y la ocupación del país, de toda esta zona. Lo que hace Ivo Andrich en el 41, cuando lo expulsan como diplomático,
de Berlín es volver a Belgrado. Él, aunque es bosnio, nacido en Bosnia, de familia croata, católica, con el tiempo, yo creo que por muchas razones, tiene una experiencia de juventud en Zagreb, en Croacia, que no le sale bien. El hecho es que acaba adoptando la lengua serbia, eso tampoco lo he explicado. Cuando hablamos de literaturas yugoslavas, dentro de Yugoslavia, tenemos que pensar que el croata, bosnio, que ahora serían las lenguas oficiales de cada país que se formó después de la desintegración, serbio, montenegrino, son lenguas diferentes, pero es una misma lengua, es decir, son con variantes dialectales, ¿no? Entonces un croata con un serbio, con un montenegrino, con un bosnio, se entiende perfectamente. Hay palabras que diferencian las lenguas, lo que se llamaría la diferencia dialectal, que viene pues, como podría ser en Cataluña y el catalán que se habla en el norte de Cataluña y el valenciano, la forma de pronunciar. Entonces, lo decía esto porque Ivo Andrić se afinca, digamos, en Belgrado y acaba escribiendo en serbio, en Ekavica. Y entonces por eso se le considera, después lo explicaremos, un poco un autor serbio, aunque él siempre se consideró yugoslavo. Cuando Andrić llega allí, el país está ocupado, pues se pone a escribir. Entonces toda su experiencia vital que ha tenido como diplomático, que ha tenido viviendo en Madrid, en Italia, en París, la refleja en las 3 novelas que escribe durante los 4 años de guerra, hasta cuando se libera Belgrado, noviembre del 44, si no me equivoco, que es Crónica de Travnik. Por eso le he puesto una bibliografía, es la primera novela que escribe. Después escribe la más famosa, que es Un puente sobre el Drina, y después La señorita. Crónica de Travnik la he puesto en la bibliografía porque es una novela que está ambientada en el siglo XIX, a principios del XIX, en Travnik, en la Bosnia más profunda, y es el encuentro de 2 cónsules, el cónsul austriaco y el cónsul francés, que llegan allí, a esta terra incógnita que nunca habían visto, y tienen que primero adaptarse a las condiciones de vida, a negociar, un poco a entender cómo funcionan los mecanismos de la administración otomana. Y eso es un poco la vida de Andrić, en el sentido de que él también, como diplomático, tuvo que negociar pues, con gente que no conocía o que le desagradaba, pero que al fin y al cabo tenía que llegar a acuerdos. Y ahí nace esta trilogía de Andrić, que le hizo muy famoso después, ¿no? Ahora lo veremos cuando termina la guerra, como el régimen, siendo el autor menos apropiado para el régimen comunista, acaba siendo la figura del país. Año 45, termina la guerra, entonces empieza, digamos, la segunda etapa de lo que sería lo que conocemos como Yugoslavia en el siglo XX. Lo que había sido el reino de Yugoslavia de serbios, croatas y eslovenos se convierte en un país comunista. En el año 45 son los partisanos de Tito, el mariscal Tito, que se hacen con el poder en Yugoslavia, no sin un gran derramamiento de sangre. El problema de cuando el reino desaparece es que al crearse todos estos bandos, no solo es la Segunda Guerra Mundial lo que se vive en esta zona, es una guerra civil en el sentido de enfrentamiento de bandos, ¿no? Uno lee la historia de esta zona en los años 40 y acabas un poco perdiéndote, ¿no? Porque están los Ustaši, que son, digamos, los fascistas croatas. Están los partisanos que cogen nacionalidad
hay bosnios musulmanes, pero también hay bosnios croatas, hay bosnios serbios. Están los chetniks, que sí, digamos que son los monárquicos serbios, conservadores, que al principio colaboran con los nazis y después no. Entonces es un poco una locura. Hay, por ejemplo, musulmanes que también colaboran con los nazis simplemente por el hecho de que están contra los judíos. La comunidad judía, que es reprimida por los nazis, pues a los musulmanes dicen, pues mira, está bien, ¿no? Entonces siempre esos son movimientos tácticos de las comunidades y después está la población civil, pues que va de un lado a otro. Entonces hay muchas matanzas. Cuando termina la guerra, el problema es reunir este puzzle roto, completamente desgarrado por la guerra, políticamente también, porque cuando llegan los partisanos que quieren representar a todas las etnias de lo que había sido Yugoslavia, dicen, bueno, aquí por ejemplo pueden entrar croatas, pero los fascistas croatas no pueden entrar, tampoco los eslovenos. Los monárquicos serbios tampoco son bienvenidos, ¿no? Entonces hay unos años de represión en la posguerra muy duros, hasta que se impone lo que se diría la primera etapa de la República Socialista Yugoslava, liderada por el Partido Comunista Yugoslavo, y el máximo exponente es Tito, el mariscal Tito. Tito, que como muchos combatientes partisanos, pues había estudiado en Rusia, por ejemplo, había estado en la Unión Soviética, muchos habían estado en la Guerra Civil Española, es decir, que se conforma un poco por lo que es la historia europea, ¿no? No es fácil volver a reunir un país que había tenido un comienzo fallido, digamos, pero en el que había mucha gente que también creía, pasar por una guerra tan sangrienta como fue la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la zona de los Balcanes, que fue terrible, y volver a empezar. Entonces, pues los primeros años son muy duros. Hay un tema que es otro de los temas que se ha hablado poco, pero que también pasó en todos los países de la órbita comunista, que es la expulsión de las minorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la Voivodina se expulsan muchos alemanes, simplemente por el hecho de ser alemanes, que por una parte es comprensible, porque muchos eran colaboracionistas, pero que también, por otra parte, empobrece al país, porque era gente, pues había muchos artesanos, había gente que sabía de industria. Entonces, bueno, el país, Yugoslavia, tiene esta segunda etapa en el siglo XX como la República Socialista de Yugoslavia. Tito lo que intenta recomponer este nuevo país es, digamos, que todas las partes vuelvan a estar contentas, porque ya sabe de la historia de la primera etapa de Yugoslavia. Entonces pues empieza a dar autonomía, ¿no? Las principales, digamos, partes de lo que conforman Yugoslavia, pues Serbia, Croacia. Está el tema de Bosnia, que hasta más adelante no tiene la autonomía, pero también está, pues, en Serbia también está la autonomía de lo que sería la Voivodina, porque queda la minoría húngara, sí que queda, y alrededor de esta nueva Yugoslavia, que es lo que conocemos, está el Pacto de Varsovia, ¿no? Que países pues que van entrando, queriéndolo o no, bajo el paraguas soviético. Polonia, país que también ha tenido una guerra muy sangrienta, acaba entrando bajo el paraguas soviético, Checoslovaquia, Hungría. Tito, por algún motivo, es inteligente. En el año 48 rompe con Rusia, con Stalin. También para bien y para mal. Es decir, Yugoslavia sale del paraguas de lo que sería soviético, pero por otro lado él tiene
gente que había sido, digamos, ferviente creyente del estalinismo. Entonces tiene que reprimir a toda esta parte del Partido Comunista. Entonces ahí vuelve también, hay una represión, ahí nace un campo de concentración que se llama Colioto, que es una isla. Es decir, son años difíciles hasta que poco a poco el país ya se va asentando y los escritores también pasan por por ejemplo, Czerniawski acaba exiliado por sus convicciones conservadoras y más monárquicas, acaba exiliado en Londres. Kerouac, al ser comunista ya de primera hornada, acaba siendo el favorito de Tito y del régimen, ¿no? Le dan un cargo, él prosigue su carrera. Ivo Andrić, como siempre, nadie sabe cómo, pero consigue darle la vuelta a la tortilla y pasar de ser un diplomático que había trabajado para una monarquía, además serbia, porque estaba dirigida desde Belgrado, acaba siendo el autor por excelencia del nuevo régimen comunista de Yugoslavia. Él, como durante la guerra no colaboró con los alemanes y tiene buenos amigos dentro del mundo literario serbio en Belgrado, no se sabe cómo, pues se va posicionando, se hace del Partido Comunista. Tito no lo ve con buenos ojos porque sabe dónde había trabajado y lo que había hecho, pero al final acaba aceptando. Y es el único autor que tiene 3 novelas en el año 45, y dice, bueno, acabamos de salir de la guerra, necesitamos alguien empezar a hablar de la nueva literatura yugoslava. Andrić llega al partido y dice, mira, tengo 3 novelas. En el mismo año 45 Andrić publica las 3 novelas que le harán famoso. Estos años 50 hasta los años 60, como todos los países comunistas, hasta que el país se levanta, que se crean las nuevas infraestructuras, pasa un poco la represión, la gente se empieza a abrir al mundo. Realmente no hay nada reseñable. Hay autores, pero yo creo que no. El régimen lo que busca pues, son los autores de la escuela, ¿no? Pues que hablen de la lucha socialista, del realismo socialista, autores que se han olvidado. En cambio, estos autores que, pues, Czerniawski, Kerouac, Andrić, Selimović, que es otro autor de Bosnia, que también escribe en serbio, siguen publicando y conforman un poco lo que serían los clásicos de la literatura de Yugoslavia. El país va avanzando y entonces ya Yugoslavia, al haber salido del paraguas soviético, se diferencia mucho de los demás, en el sentido de que la gente puede viajar al extranjero. Y eso es mucho para un país de la órbita del este de Europa. La gente va a comprar a Trieste, a Italia, con el tiempo puede viajar a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a los Estados Unidos. Entonces entran libros, entra música, y eso es porque lo hace diferente dentro de toda la órbita del este de Europa. Y eso la literatura también pues, lo diferencia, mientras otros países siguen anclados, mucho más encerrados en sí, Yugoslavia se abre mucho. También tiene iniciativa privada, es decir, todo es diferente. Y se crea lo que yo creo que es el orgullo de ser yugoslavo, en el sentido de gente pues, que a lo mejor no es comunista, pero que sí que empieza a vivir mejor, no pasa hambre, puede viajar, encima puede ir al extranjero, tiene vacaciones en la costa, y eso va dando otro ambiente de libertad que se nota en la producción literaria.
Selimović es un poco más joven que estos tres clásicos de la literatura yugoslava, pero él no llega a publicar pues, hasta los años 60. Él también tiene una historia dura porque siendo de Bosnia, su hermano lo matan injustamente los partisanos, lo fusilan. Entonces, un poco siguiendo la estela de Andrić, él escribe novelas ambientadas en la historia del mundo otomano para reflejar un poco el mundo actual, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Cuando los autores ambientan sus novelas en otros siglos para hablar de la actualidad. Y él habla pues esto, de la injusticia que él había vivido con su hermano. Es novela histórica también muy bosnia porque está ambientada en el Imperio Otomano, pero se le considera un autor serbio por escribir en serbio. Ahora veremos cuando llega la siguiente guerra, cómo llega a absurdos en este sentido. Pero Yugoslavia avanza y esta apertura ya trae que salga otro tipo de literatura un poco apartada de lo que serían más los clásicos de los años 30, del realismo socialista. Y aquí pues está Bora Ćosić, porque en el año 69 publica una novela que yo creo que es lo que marca la modernidad de la nueva literatura yugoslava. Es un librito que se llama El papel de mi padre en la Revolución Mundial, que publica casi en edición familiar, no en el circuito oficial, pero tiene tanto éxito en Belgrado que enseguida le dan el premio NIN y ya se publica. Y es un poco la historia de Yugoslavia, pero vista desde un niño, de su familia, y en clave cómica. Eso en la literatura yugoslava es la primera vez que se da, ¿no? Entonces tú vas leyendo como el niño pues describe cosas terribles, pero con la mirada inocente de este niño, y esto en la sociedad yugoslava pues es un terremoto, ¿no? Y las autoridades al mismo tiempo no saben cómo interpretarlo, ¿no? Porque dicen, bueno, esto lo debemos censurar o no. La censura en Yugoslavia es mucho más laxa que la censura que podía haber en otros países de la esfera soviética. Aunque bien es verdad que una vez muerto Stalin en el 53, si no me equivoco, también se relaja un poco. Pero tenemos que pensar que en el 56 hay el levantamiento en Hungría, es reprimido por los soviéticos, y en el 68 viene Praga, la primavera de Praga, ¿no? Entonces Yugoslavia está siempre mirando un poco a ver qué pasa alrededor. Nosotros no estamos en el paraguas soviético, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Y por eso la novela de Ćosić yo creo que tiene tanto éxito, porque es un poco de una bocanada de aire fresco en la manera de ver la sociedad, de ver dentro del comunismo no está la manera de vivir, ¿no? Durante muchos años, pues, de ir a comprar, de toda la vida social, un poco la ve de esta manera cómica, que esto gusta mucho. Sí que las heridas, a simple vista, las heridas que deja la Segunda Guerra Mundial, en principio parece que se van curando, pero en realidad están ahí. El hecho de que la gente pueda viajar crea mucha diáspora ya desde el año 45. Primero es diáspora política, que se va a Estados Unidos, se va a Australia, Alemania, Francia, Inglaterra, pero después es diáspora política, económica. Entonces la gente ya desde los años 50, igual que los turcos, pues se van a trabajar básicamente a Alemania. La comunidad yugoslava en Alemania es la más grande después de la turca. Entonces se crean como dos mundos paralelos en Yugoslavia, ¿no? En la vida de Yugoslavia del día a día, de un país que se va abriendo, que va recibiendo mucho turismo también. Entonces la gente, un poco como en España en los años 60, ¿no? Pues van llegando gente de Escandinavia, alemanes, pues vas conociendo otras maneras de ser, la gente se relaciona.
Y otro mundo paralelo en lo que sería en Europa, yo creo que en Alemania y Estados Unidos y Australia son las comunidades más grandes de ex-yugoslavos, porque las comunidades también se agrupan un poco, es la comunidad serbia, la comunidad croata, la musulmana de Bosnia, y entonces estos mundos paralelos van creciendo aparte. Y yo creo que desconectados, y veremos que es muy importante, porque cuando viene la guerra en el 91, esto tiene mucha importancia. Pero la vida, decía, dentro de Yugoslavia hay cosas que no se curan, y yo creo que es la Segunda Guerra Mundial. Hay un autor, por ejemplo, Aleksandar Tishma, que tiene una serie de novelas que se llama Ramas entrelazadas. Tishma, al igual que Kish, él es de la zona de la Voivodina del norte de Serbia, que Serbia es una de las repúblicas que forman repúblicas federales de Yugoslavia. Él es mal de padre serbio y de madre judío-húngara. Entonces ya, como él conoció lo que fueron los campos, conoció lo que fue el movimiento partisano, entonces es otra visión de la Yugoslavia a la que puede tener, por ejemplo, Czerniawski, que se exilia a Londres. O Danilo Kish, por ejemplo, ¿no? Que es el siguiente. Danilo Kish es de madre montenegrina y padre judío-húngaro, pero él estudia en Belgrado. Entonces el tema de la guerra, el tema sobre todo en Danilo Kish, su madre lo enviaron a Auschwitz, desaparece en Auschwitz y a él le marca para toda la vida, ¿no? Entonces un autor, digamos, serbio, que se consideró siempre yugoslavo, pero con un mundo cultural que va mucho más allá, ¿no? Es un autor que lee húngaro, que lee ruso, que habla la lengua que oficialmente en Yugoslavia comunista se llama el serbo-croata, pero que en realidad pues, en Croacia la gente hablaba el croata, en Serbia el serbio, y en Bosnia, fueran musulmanes o fueran serbios o fueran croatas, hablaban la lengua que se hablaba ahora es el bosnio, pero era el serbo-croata de Bosnia, digamos, ¿no? Y entonces esta riqueza de mundos hacen que cada uno, digamos, cree su mundo, ¿no? Tishma pues, habla sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Novi Sad, en Voivodina, pues, que tiene la ocupación alemana, ¿no? Durante la guerra, pero también pues, tiene la minoría judía, que es asesinada tanto por los alemanes como por los fascistas croatas. Todo esto queda, digamos, congelado en la nueva Yugoslavia comunista, pero hay autores que por vivencia personal, igual que Andrić hablaba de su experiencia como diplomático en novelas históricas, pues ellos necesitan hablar de esto. Entonces, cuando hablas de literatura yugoslava, pues no es lo mismo hablar de la novela, por ejemplo, de Borat Ćosić, que de Tishma o de Kish, porque son mundos que abarcan realidades muy diferentes, ¿no? O de autores croatas, ¿no? Krliša muere en el 81, es decir, ya fue después de morir Tito, y es muy activo políticamente, ¿no? Entonces yo creo que la riqueza de la literatura yugoslava es que tiene muchos mundos, ¿no? Y cada uno refleja esta parte del país. Aunque en principio escriben en la misma lengua, se entienden, pero refleja la riqueza. Y esto lo vemos en la locura cuando llega la guerra en 1991. Kish, yo creo que cuando muere, me atrevería a decir que incluso cuando muere Andrić, que era un yugoslavista convencido, que ya decía que bueno, estos nacionalismos que están resurgiendo otra vez, habría que controlarlos tanto en Serbia como en Croacia.
él ya veía que la cosa no funcionaba. Andrich muere en marzo del año 75 y yo podría decir que ahí se podría decir que muere un poco la idea de literatura yugoslava con la muerte de Ivo Andrić. Es verdad que hasta que no muere el mariscal Tito, que es el año 80, si no me equivoco, es cuando se dice que realmente el país ha perdido un poco el pegamento, ¿no? El que podría decir, bueno, que lo puede seguir unido Yugoslavia. Hay versiones para todos los gustos para hablar de por qué Yugoslavia acaba desintegrándose. Cada uno tiene su idea política, su visión. No es lo mismo haber nacido en Zagreb y haberse criado en Zagreb que haber nacido en Belgrado o en Bosnia. Yo creo que la gente conocía su país o porque los hombres hacían la mili y entonces pues lo enviaban a Macedonia y entonces conocía otra realidad, o porque eran guías turísticos y entonces tenían que recorrer todo el país. Pero ahí, por ejemplo, ahora cuando lleguemos a la guerra, hay un editor de Zagreb, que además tiene nombre serbio, creo que él es croata, y él me decía, yo hasta que llegó la guerra no había leído otros autores que no fueran croatas. No conocía realmente la realidad de Bosnia. Que yo no había estado en Sarajevo. Y cuando llega la guerra tiene 40 años. Entonces es un poco, por paralelismo, aunque un poco lejano, lo que pasó con el procés catalán en España, ¿no? La gente que vive en Cataluña lo vive de una manera y la gente que vive en Extremadura lo ve de otra manera, ¿no? Porque bueno, pero estos quieren que terminar con España, pues sí, pero el que vive en Cataluña, pues a lo mejor hay muchos matices, ¿sí? Pero en Yugoslavia pasa un poco esto. Entonces, los años 80, finales de los 70, 80, son de una efervescencia cultural enorme en Yugoslavia. No tanto en literatura, sino también en música, en televisión, en radio. Hay nombres que después saldrán que hacen maravillas, muy internacionales, muy cosmopolitas, muy viajados. Entonces, cuando llega la guerra en el año 91, hay un poco la idea, bueno, ¿esto es posible? Es decir, la intelectualidad yugoslava, cuando digo yugoslava hablo en general, tanto en Zagreb como en Belgrado, en Sarajevo, dicen, no puede ser. Y la gente, el hecho es que justo antes de la guerra, la gente va a veranear, dice, bueno, esto habrá una escaramuza, se pegarán 2 tiros y dirá, listo, se acabó. Pero quizá no eran conscientes de que las heridas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no estaban curadas. Es decir, Yugoslavia se había vuelto a recomponer. Según yo no soy de la zona, es una visión exterior. Yugoslavia, tanto con el 18 como en el 45, la idea en sí es muy buena, pero nace con un fallo. Nace con el fallo de que el peso está en Belgrado, para bien y para mal. Entonces siempre habrá gente en otras repúblicas que dirán, bueno, claro, son los serbios los que... Es como aquí en España, ¿no? Madrid se le quedan nuestros impuestos, entonces ahí empieza a generarse, ¿por qué tengo que pagar impuestos para... Ha habido un terremoto en Macedonia, en Kosovo, y estos impuestos van a Belgrado, pero yo soy croata. Y con las diásporas nacionales esto también se va alimentando. El intelectual yugoslavo vive en este mundo paralelo, él viaja a Zagreb, a Belgrado, a Sarajevo, presenta libros, la gente les lee y no se da cuenta de esto. Pero debajo hay algo que lo empuja. Cuando muere el general Tito, claro, ahí
hay un problema de alguien que diga, bueno, se hace esto y no se habla más. Por ejemplo, el año 74 es cuando Bosnia se reconoce como realmente dentro de Yugoslavia una unidad, digamos un país, como podía ser Serbia o Croacia, con el mismo estatuto. Ya poco después, en los años 80, empieza a haber el problema de Kosovo, por ejemplo. La minoría musulmana albanesa de Kosovo pues quiere más autonomía frente al gobierno de Belgrado. Todas estas tiranteces nacionales, los políticos del Partido Comunista, lo hemos visto en muchos otros sitios, se suben al carro nacionalista. El funcionario comunista, cuando ve que peligra su puesto, porque los comunismos ya están llegando en los años 80, irán cayendo como naipes, dice, pues voy a coger una idea nacional que me sirva para seguir la historia. Y es lo que pasa en Yugoslavia. Es verdad que, por ejemplo, en los años 70 en Croacia había habido la que se llama la primavera croata en el año 71, que culturalmente pues exige más autonomía, pero no es hasta que muere Tito cuando esto ya se utiliza políticamente con otra idea, no cultural, sino política. Y esto lleva pues durante los años 80, con estos problemas en Kosovo, ya se va alimentando, el rum va corriendo en el extranjero, de que bueno, quizás hará la posibilidad de conseguir otra vez la independencia. Es decir, de crear en Serbia, ¿por qué no?, un reino que vuelva a la dinastía monárquica y que reinstaure el reino de Serbia. Los croatas, es decir, ya tenemos Croacia y Bosnia, que es digamos, la provincia más mezclada de toda Yugoslavia, porque Bosnia, al formarse Yugoslavia, se queda con toda la herencia otomana, austrohúngara, todos los funcionarios austrohúngaros, pues hay ucranianos, hay polacos, y Bosnia, durante la Yugoslavia de Tito, hay matrimonios mixtos, es lo más normal. Entonces, lo más normal en Bosnia es encontrar matrimonios musulmanes, croatas, serbios. Cuando llegamos a los años 80, quizás Bosnia es la provincia donde menos se espera la guerra, pero la que más pagará el pato al final. Porque en el año... Hay un abogado serbio que ya murió de Belgrado, que es Srđan Popović, que durante los años finales 70-80 defendió a todo tipo de gente, ya fueran nacionalistas, serbios, croatas, musulmanes, y que él dijo que la desintegración de Yugoslavia empieza en el momento que Milošević, que en ese momento estaba en Serbia, decide reformar la constitución yugoslava y anular lo que serían las autonomías de Vojvodina y Kosovo. ¿Por qué es importante esto? Porque la Yugoslavia tenía un gobierno rotatorio, digamos, cada X tiempo tenía un presidente o croata, o serbio, o bosnio. Entonces, Serbia tenía 3 votos, porque estaba Serbia como tal, tenía Vojvodina y tenía Kosovo. Lo que hace Milošević con mucha vista, es decir, si anulo estos 2, queda un voto, entonces toda decisión que se quiera tomar en lo que es Yugoslavia queda bloqueado. Porque los montenegrinos normalmente, por tradición ortodoxa e histórica, siempre han estado del lado de los serbios, entonces hay un empate. Y esto es la baza que juega Milošević en el sentido a la hora de bloquear. Entonces Popović decía, en el 89 Yugoslavia ya no existe, como tal, como se conocía.
Después, bueno, ya vienen en el año 91 y Eslovenia, que ya, entonces, la guerra, la maquinaria de guerra que se inicia ya es inevitable, ¿no? La historia de la guerra, de esta segunda guerra, hay gente en Yugoslavia que es su tercera guerra, ¿no? Porque puede haber nacido en el Imperio Austrohúngaro y haber vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, por supuesto, y les llega la tercera. Esta tercera guerra en la zona es la guerra más sucia y estúpida y dura que puede haber tenido un país. Hay gente que la llama guerra civil. Yo no sé si la llamaría guerra civil por lo dicho, ¿no? Porque Yugoslavia había dejado de existir, pero hay mucho desconocimiento por parte política, de no intervención. Serbia en principio no está implicada porque la guerra ocurre en Croacia primero, que es donde está la gran minoría serbia en la Krajina, y después se desplaza a Bosnia. Bueno, empieza en Eslovenia, pero Eslovenia son 7 días, y Bosnia es la guerra que conocemos. Gente que haya que recuerde, en el año 92, yo soy de Barcelona, teníamos las Olimpiadas en Barcelona, la ciudad era resplandeciente, y en Sarajevo pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Y era mundos paralelos, ¿no? Occidente, a 2 horas de avión, tenías una guerra devastadora, lo que digo, muy sucia, muy alimentada por la mafia, por la diáspora, por el aparato comunista, porque le interesaba, pues, bueno. El hecho es que en el año 95, cuando se firman los tratados de Dayton, mal que bien, porque es una manera rápida de terminar con la guerra, se termina, pero claro, Kish, sí, por ejemplo, murió en el 89, pero hay muchos autores que nacieron en Yugoslavia y siguen viviendo en esta nueva realidad que ha dejado la guerra. ¿Cuál es la nueva realidad? Pues con una Croacia, una Eslovenia independiente, una Bosnia que es un Frankenstein, porque quieren aplicar, es una locura, dicen, bueno, vamos a hacer como los cantones de Suiza, ¿no? Es decir, vale. Y entonces dice, pues mira, esto será cantón serbio, esto será cantón musulmán, esto será croata. Ahora se ha visto que es un tema pendiente que no se ha solucionado y no se sabe cuándo se va a solucionar. Queda Serbia, queda después Montenegro, que también queda el tema de Kosovo. Es decir, es una guerra mal terminada. Pero los escritores pues siguen haciendo. La guerra lo que deja es la temática pura y dura de la guerra. Por ejemplo, uno de los primeros en escribir es Miljenko Jervović de Sarajevo, nació en el 66, escribe unos cuentos que yo creo que no se encuentran en traducción ya en español, que es El jardinero de Sarajevo. El título original sería como Marlboro, el tabaco Marlboro de Sarajevo, porque ahí se criaba tabaco y la empresa Marlboro tenía una factoría. Entonces se llamaba lo que es el Marlboro de Sarajevo, y en Bosnia era muy conocido. Y son unos cuentos, es la nueva etapa de la literatura, tendríamos que decir Bosnia, pero claro, Miljenko Jervović, por ejemplo, es croata de Bosnia. Él después se va a vivir a Zagreb. Ahora se considera un autor croata, pero es lo que decimos que ahora es un poco el absurdo que deja la guerra. He puesto Kara-Hassan, por ejemplo, que también es mayor, del 53, que sigue un poco la novela histórica también, pero también habla de la guerra. Está Dario Jamonia, que el año pasado se publicó en español, que es la primera traducción a cualquier lengua en el mundo, una editorial de Barcelona que se haya hecho,
que es un autor del underground sarajevino, murió en el 2001, muy joven, pero que describe este milieu de Sarajevo artístico, de música, de gente que le gustaba beber. Lo llaman, yo no lo llamaría el Bukowski de Sarajevo, ¿no? Pero es mucho más que eso, porque él coge mucho de tradición rusa también, de Babel, es decir, que es de Chekhov, que es lo que tiene Yugoslavia. Por un lado está muy abierta al mundo, pero también, por otro lado también se nutre de la tradición eslava, ¿no? Sobre todo de muchos autores de literatura rusa. En la Croacia independiente y en la Serbia independiente hay dos señores de la guerra, Milosevic y Franjo Tuđman, que curiosamente antes de la guerra nadie conocía. Tuđman era un general del ejército yugoslavo, que en Croacia era un militar, incluso había pasado por el fútbol serbio, es decir, en el sentido de presidente, no de jugador, pero en Croacia no se conocía mucho. Milosevic era un funcionario del Partido Comunista, lo habían destinado a Estados Unidos, oscuro, tampoco nadie lo conocía mucho. Estos dos señores de la guerra pues llegan ahí y con la guerra, con el desmembramiento de Yugoslavia, ven la manera de hacer poder. Y tanto Croacia como Serbia en la posguerra pues sufren el régimen de estos dos señores, y esto se ve reflejado en la literatura. En Croacia están lo que se llama las brujas, que es cuando ahora vienen las escritoras. Había habido escritoras antes, Isidora Sekulic, por ejemplo, en Serbia es la gran referente, pero yo creo que las que salen, que ellas son nacidas en Yugoslavia, pero es después de la posguerra cuando se hacen realmente conocidas, ¿no? Dubravka Ugrešić, que murió hace muy poco en Holanda. Ella es una de las brujas que hace frente a este régimen nacionalista que quiere volver a las esencias más rancias de la derecha, ¿no? Por ejemplo, en Croacia y en Serbia, pues, es decir, Yugoslavia desaparece, la lengua hay que purificarla de palabras que no sean lo que ellos consideran propias, ¿no? Tanto croatas como serbias. Y tanto en Belgrado como en Serbia los escritores se oponen a esto. Las brujas, como son Dubravka Ugrešić, Drakulić, que escribe mucho sobre la guerra, se oponen ferozmente a esto. Y les pasa factura. Les pasa factura tanto como mujeres, tanto como pensadoras y como escritoras. Porque aunque ni Belgrado ni Zagreb tengan una censura férrea contra lo que es el mundo literario, sí que lo controlan a base de multas. Ahí lo que es famoso en el régimen de Tuđman y Milosevic es poner multas. Y entonces tanto a publicaciones, en Croacia hubo una mítica que es Feral Tribune, que estaba llena de periodistas que habían sido corresponsales de guerra, que después alguno de ellos se convierte en escritor también, que es una revista satírica que dispara contra todo, contra nacionalistas, contra la Iglesia, que gana otra vez mucho peso, tanto la católica en Croacia como la ortodoxa en Serbia. Ellos disparan contra la mafia, contra los empresarios, y entonces, aunque no hay una censura que digan, bueno, cerramos la revista, sí que la hay económica, que es poniendo multas. Entonces se ponen multas a este escritor por difamar a Tuđman o a Milosevic, a este escritor por haber dicho que la Santa Corona croata o serbia la ha denigrado, y es una forma que tiene que combatir. Y esta gente, yo creo que él paga con, por ejemplo, Ugrešić acaba exiliada voluntariamente en Holanda, Drakulić se va a ir a Istria,
hasta que no se empieza a normalizar un poco la situación, cuando muere Tuđman, cuando Milošević termina La Haya. Hay editores, como comentaba Nenad Popović, que recupera pues todos estos, los publica, todos estos autores. Del círculo de Danilo Kiš, por ejemplo, estaba Mirko Kovač, que es medio montenegrino, medio croata. Tenía como un conjunto de intelectuales en Belgrado, pues, que lo formaban Kovač, Kiš, Filip David, que ha muerto el 14 de abril pasado. Esta gente que era cosmopolita, que en el buen sentido de la palabra se consideraba yugoslava, pero no yugoslava porque representara a un régimen comunista, sino yugoslava porque incluía todas las repúblicas. Y entonces cuando viajaban al extranjero, mi bisabuelo era croata, pero yo he nacido aquí, eso es lo que para ellos era ser yugoslavo. Dentro de las brujas también está Tasha Drndić, que también murió hace poco. Todos ellos se enfrentan a este nuevo poder, tanto escribiendo como en la prensa. Hay autores más jóvenes. El tema de la guerra está muy presente, porque como decíamos, la generación de los Tishma, de Kish, habla sobre la Segunda Guerra Mundial. La nueva generación, aunque hayan nacido antes de la guerra, poco antes o mucho antes, lo que les marca es la nueva guerra que desintegra Yugoslavia. Empieza por Miljenko Jergović, pero sigue, por ejemplo, uno de los componentes más jóvenes de Feral Tribune es Ivica Đikić. Đikić es bosnio, pero es de la parte de Herzegovina, que es croata. Y él, con 14-15 años, quiere ir al ejército, pero me dicen, oye, no puede ser, y se va como reportero. Su padre era reportero y pasa toda la guerra como reportero siendo menor de edad. Entonces, digamos, lo que alimenta su literatura, aunque es un gran lector de Ivo Andrić también, es la guerra. Y es el absurdo de esta descomposición de un país que desde el punto de vista nacional, para gente tendrá su lógica, porque dirá, bueno, ha habido una guerra, pero ahora ya la hemos superado, ahora volvemos a ser independientes, pero para un escritor es el absurdo. Dubravka Ugrešić lo decía, ¿no? Decía, esta es una guerra que han llevado a cabo los hombres, a mí nadie me ha preguntado nada, y hemos terminado donde hemos terminado, y ahora me dicen que no soy buena croata porque sigo criticando que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Esta nueva generación es lo que digo. Al igual que durante la Yugoslavia de Tito hay muchas escuelas, muchos puntos de vista según lo que se haya vivido, pasará lo mismo. Por ejemplo, un autor que aprecio mucho de Belgrado, pero él se crió en Istria, en Pula, es Dragan Velikić. Dragan Velikić se le considera un autor serbio, pero para mí es un autor centroeuropeo, porque su lectura es completamente pues, la tradición que va de Robert Musil, Hermann Broch, Roth. A él es lo que le alimenta como autor. Entonces, yo escribo en serbio, es verdad que habla sobre todo de lo que es la diáspora que genera la guerra, no habla tanto de la guerra, sino pues, la gente que se va a vivir a Budapest, a Hungría, o que termina en Alemania o en Viena, y estas relaciones que se producen, ¿no? en las comunidades de la diáspora. Pero su escuela literaria, digamos, es completamente centroeuropea, escribiendo en serbio. Slobodan Schneider, por ejemplo, es un autor del 48, que es conocido por ser dramaturgo y que no es hasta hace muy poco, el 2015, que empieza a publicar novela. Schneider pertenece a la minoría alemana que quedó en Yugoslavia. Tiene una anécdota muy divertida o muy triste que decía que su madre estuvo en los partisanos y su padre, como alemán, estuvo en
en la SS. Entonces su madre decía, bueno, suerte que conocí a tu padre una vez pasada la guerra, porque si no le hubiera pegado 2 tiros. Esa es la realidad, ¿no?, de estos matrimonios mixtos. Y él no es hasta una edad muy avanzada que empieza a escribir sobre esta experiencia. De ser, él dice, bueno, mi lengua es la croata, pero cuando yo pienso en mi infancia y en las cosas más íntimas, pienso en alemán, siendo un autor croata, ¿no? Es un poco la riqueza que tiene toda esta literatura, que ahora no sé si fue, lo tengo yo apuntado aquí, en el 2017, en marzo del 2017 hay una declaración de los intelectuales que la firman muchos intelectuales y escritores, pero otros no, que es la Declaración de la Lengua Común. Si nosotros declaramos que tenemos una lengua con la que nos entendemos, estamos en países diferentes, Croacia ha entrado en la Comunidad Europea, los otros no, pero hablamos la misma lengua. Y entonces, durante la posguerra se ha producido el absurdo. Por ejemplo, este biógrafo último de Ivo Andrić, que es alemán, pues le llegan ofertas para traducir su libro del alemán. Y dice, bueno, traducimos a esloveno, perfecto, esloveno. Pues mira, vamos a traducir en Bosnia, en Sarajevo. Vale, perfecto, además traducimos en Bosnia. En Croacia le dice, también lo queremos traducir. Y dice, bueno, podéis utilizar la traducción bosnia. No, hay que traducirlo al croata. Vale. Y en Serbia pasa lo mismo. Este absurdo que se ha generado en el mundo editorial, que encontrar, por ejemplo, libros en Zagreb, aún puedes encontrar libros editados e impresos en Serbia. En Belgrado es más difícil encontrar croatas por el simple hecho que el libro serbio es mucho más barato. El libro croata, al estar en la comunidad, es caro. Pues no puedes llevar un libro croata a Belgrado porque cuesta 30 euros, ¿no? Por pura economía, entonces los mercados se han quedado aislados, con una lengua en realidad común, y entonces esto es lo que los escritores e intelectuales han intentado un poco romper, en el sentido de decir, somos países diferentes, pero en realidad tenemos un trasfondo común. En primer lugar, la lengua, porque nos entendemos con esta lengua. E históricamente también, aunque seamos países diferentes, hemos pasado por lo mismo. Por eso yo, en la... En la bibliografía, yo termino en el 2018 con una autora nacida en el 81, que es macedonia en realidad. Ahora ya los autores que han nacido a partir del 80, del 90, están viviendo otra realidad, que es la post-yugoslava, ¿no? Cuando tu infancia ya la vives en un país que, por ejemplo, se llama Serbia, que es independiente, que te dicen que tenía un país que se llamaba Yugoslavia, pero para ti ya es historia. Y tú creces pues, en una realidad. Lo mismo pasa en Croacia, no te digo en Eslovenia, donde en Eslovenia ya los niños no hablan ni serbio ni croata, cuando antes lo aprendían en la escuela, ¿no? Entonces ellos hablan esloveno, y cuando van a la costa croata a veranear, pues ahí se habla croata, que es otra lengua. Entonces ya las cosas están cambiando. A medida que va muriendo la gente que vivió esta realidad yugoslava, pues se va perdiendo. ¿Qué quedan? Los libros, que es un poco lo que nos deja el legado. Aún así, yo creo, por ejemplo, aquí he puesto, hay gente bastante joven, por ejemplo, Ivana Bodrošić, que nació en el 82, y era una niña cuando empezó la guerra. Ella es de Vukovar, si no me equivoco, y acabó como refugiada en la costa croata, ¿no? Entonces escribió una novela que aquí se ha traducido como Hotel Tito, que ahí era Hotel Zagorje. Era su vivencia como refugiada, ¿no?
en teoría en su mismo país, que había sido Yugoslavia, pero que ahora era Croacia. Está la realidad, por ejemplo, de toda la gente que o se fue a Belgrado o se fue a Zagreb, que venía de Bosnia. Y entonces eran como ciudadanos un poco de segunda, ¿no? Allí me decían que yo pertenecía a una comunidad o croata o serbia, pero en este país ya no soy tan puro, ¿no? Digamos, en ese sentido. Yo soy bosnio. Ah, pero me decían que yo era croata. Y estas, digamos, estas nuevas realidades también se reflejan en novelas como Hotel Tito, otras que he puesto. Hay dos autores que son Faruk Šehić, si no me equivoco, es de Travnik, ahora no estoy seguro, diría que sí, Damir Ovčina, que es de Sarajevo, que básicamente escriben sobre la guerra porque ellos participaron en la guerra. Tanto Ovčina como Šehić estuvieron los 4 años como soldados en Bosnia. Ellos consideraban que defendían no tanto la idea de Yugoslavia, sino la idea de una Bosnia multiétnica, en la que podían entrar tanto serbios como bosnios musulmanes como croatas. Y esa fue su decisión. Los dos empezaron en la poesía, es decir, que destilar lo que fue la vivencia de la guerra les llevó muchos años. Sobre todo en el caso de Damir Ovčina, que es Plegaria en el asedio, que publicó en el año 16, es quizá la novela que mejor describe la guerra, lo que fue en Bosnia, porque es una experiencia, él nunca lo ha admitido públicamente, es una experiencia personal, desde un chico joven que cuando empieza la guerra él está en el barrio de Grbavica y se va a ver a su novia a otro barrio que en ese momento controla la milicia serbia y ya no puede salir de ahí. Entonces se lo quedan y él, como bosnio musulmán, tiene que empezar a trabajar para las milicias serbias. Entonces primero lo utilizan para vaciar casas, ¿no? Que ellos, de gente que han matado, que ha tenido que abandonar su hogar, dice, pues hay que nos llevamos el botín de guerra, que se llama, ¿no? Las neveras, los televisores, pues empieza a llevarse eso. Después, él no es religioso, pero como bosnio musulmán ha oído alguna frase del Corán, y entonces hay un miliciano serbio que le oye y dice, ah, mira, tú podías hacer en los entierros que tenemos aquí, podías estar y recitar unas oraciones. Entonces ya lo llevan a enterrar a gente y a recitar las oraciones. Y él se pasa la guerra pues como esclavo de las milicias serbias, hasta que al final, no voy a desvelar, consigue escapar con la violencia de la guerra de esta esclavitud. Es otra visión literaria, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, la de Jergović, que es más poética, o la de Šehić. Esta realmente, además lo hace con un lenguaje, por primera vez, las lenguas eslavas, si no tienen verbo, es difícil hacer una frase. Él lo hace de una prosa poética y muchas veces no hay verbos. Que eso en una lengua eslava es como decir, bueno, entonces crea un ritmo en la prosa que en la traducción es casi imposible de reflejar, nuevo en la literatura bosnia. Y realmente es como una plegaria, tienes que meterte dentro de la novela y dejarte llevar, porque es una experiencia dura pero diferente. Hablaba, por ejemplo, de Djikic, que había sido corresponsal de guerra muy joven, y él también habla de esta realidad de la nueva Bosnia, ¿no? Fraccionada como un queso en diferentes partes, y él habla sobre todo de la parte de Herzegovina, donde quizás está el nacionalismo croata más feroz que pueda haber, que es lo que pasa en Bosnia, ¿no? Cuando
tú no eres croata, no eres serbio, eres bosnio, pero si te dicen que eres de esta minoría, pues tienes que defenderlo. Y pues después de la guerra él describe este absurdo, ¿no? de la corrupción que se genera en los pequeños pueblos, donde todo el mundo es más nacionalista que su vecino. Él tuvo de su primera novela, que es la que le lanzó un poco a la fama, entre comillas, que es Circus Columbia. Hay una adaptación al cine de Danny Stanovich que publica esto, ¿no? Refleja esto, el hombre que ha estado en Alemania durante 30 años trabajando para ganarse la vida y vuelve al pueblo con el Mercedes blanco para demostrar que ha triunfado en la vida. Y entonces la gente empieza a hablar, pero este había estado liado con y tal, todas estas rencillas que ha dejado la guerra, el paso de los años, las envidias, y esto lo refleja muy bien, por ejemplo, Žikić. Cada autor tiene lo que decía yo. Daša Drndić, por ejemplo, es una tradición que es más la que sigue Kiš y Velikić, es volver a la Segunda Guerra Mundial, lo que fue pues asesinato no solo de judíos, sino también de minorías. Entonces son literaturas de una riqueza casi inabarcable, porque lo que digo, depende de la zona, de la lengua, aunque sea común, de donde se haya criado. El caso de Andrić, quizás siendo el único noble yugoslavo, es el más característico en este sentido, ¿no? Pues él nace en una familia muy pobre, bosnio-croata católica, es bautizado como católico, pero es tan pobre que no saben si le podrán dar estudios. Entonces lo más normal es que acabe pues trabajando en algún oficio, pero él tiene la suerte que es la primera hornada de estudiantes que se benefician en el Imperio Austrohúngaro de que abren liceos, ¿no? De institutos. Entonces puede empezar a cursar estudios. Al principio le cuesta, pero va avanzando, y entonces, aunque viene de una familia muy pobre, consigue ir adentrándose y terminar el bachillerato. Lo que es en su familia, claro, sus padres prácticamente son analfabetos, toda la familia es analfabeta. Entonces él se mete en el mundo universitario, que esto para él es una novedad. ¿Dónde estudiaban normalmente la gente que había nacido en Bosnia? Pues se iban a Zagreb, se iban incluso a Austria, se iban a Graz, se iban a Viena, algunos se iban a Italia, es decir, ya ve mundo. Entonces alguien que ha nacido en la provincia bosnia, que había sido otomana, pobre, donde lo normal era terminar como artesano, pues ve otro mundo. Eso coincide, como lo que decíamos, ¿no? Pues ya nace el reino de Yugoslavia, pues nacen movimientos artísticos, poéticos, gente que viaja a París, que trae poesía, y esto pues claro, genera un mundo. Después va a Belgrado y también pues ahí hay mucho movimiento artístico, y con los estudios que tiene dicen, bueno, tengo que mantener a la familia, pues dice, pues voy a trabajar para el Estado. Empieza como diplomático, entonces lo envían de viaje, ¿no? Lo enviamos a Francia, a Italia. Él tiene un librito, por ejemplo, sobre la pintura de Goya, porque cuando lo envían a Madrid se celebra el 28 el centenario de la muerte de Goya, y ve una exposición del centenario de Goya y queda fascinado. Entonces escribe sobre Goya. Alguien que nace en la provincia bosnia tiene acceso a la cultura española, italiana, francesa. Después vive la guerra, está en Berlín, le recibe Hitler. Se dice que seguramente, si no es de los pocos, es la única persona que ha estrechado la mano de Gavrilo Princip, que fue el asesino del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, y la de Adolf Hitler.
Eso es decir, es lo que trae Yugoslavia, ¿no? Este hombre después vuelve a Belgrado, pasa la guerra ahí, la ocupación alemana, él dice que escribe porque no sabe si al día siguiente a lo mejor le llaman a la puerta y se lo llevan, entonces se dedica a escribir. Termina la guerra, él no sabe si va a sobrevivir a la posguerra, porque él ha trabajado para la monarquía yugoslava. Se sabe que ha colaborado con políticos que eran abiertamente chetniks. Él era pro-yugoslavo, pero claro, no sabe si el régimen de Tito le dirá, oye, cuando él le dan el Nobel en el 61, Tito se enfada mucho. El mariscal Tito, su preferido era Miroslav Kršev. Pero el comité de Estocolmo pues tiene sus, digamos, criterios y dice, pues tiene que ser Ivo Andrić. Y Tito, la muestra de ello es que Tito, claro, tiene que invitar a Ivo Andrić después que le den el premio Nobel. Lo invita a la recepción, están una hora hablando, está la mujer de Tito, por supuesto, y la recepción es tan fría. Normalmente Tito, cuando te invitaba al aperitivo a las 12, y si estaba contento, vayamos a comer. Con Ivo Andrić llega a la 1 del mediodía, me dice, encantado señor Andrić, no hay comida. Y ahí termina. Era una relación muy fría, muy tensa. Cuando muere Ivo Andrić en el 75, muere todo este mundo en realidad. Es un premio Nobel que ha vivido toda la historia de Yugoslavia. Suerte que no llegó a vivir lo que pasó después, porque entonces ya creo que hubiera sido la gran decepción, como lo hubiera sido para Daniel O'Kish, para muchos escritores que por suerte no llegaron a verlo. Los que llegaron a verlo la sobrevivieron como pudieron. Muchos se exiliaron, Tishma estuvo en París, por ejemplo, otros se exiliaron dentro de su país, por ejemplo, pues de Belgrado se fueron a Istria. El problema, por ejemplo, que también tenían amigos, por ejemplo, estaba Radomir Konstantinović, tenía casa de veraneo en Istria, pues claro, lo echaron de allí, una locura. Es decir, dentro de la locura de la guerra, lo que nos queda es la literatura que nos ha dejado este mundo que va desapareciendo. Al final ya quedarán los libros. Es duro en el sentido de que, pero bueno, yo creo que es un poco común a todo el este de Europa, es lo que llama la Europa secuestrada Milan Kundera, que tienen, pues eso, haber pasado la guerra mundial, después el comunismo, que para gente estuvo bien, para otra no, otros los vivieron de una otra manera, pero que sí que congeló muchas vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Fue el Holocausto. Esto lo hablaba hace poco con alguien, bueno, una novela que estoy traduciendo, la República Democrática Alemana, por ejemplo. La República Democrática Alemana pasó de ser la Alemania nazi a ser una república comunista, de un día para otro. Es verdad que hubo juicios, pero allí, y a diferencia de la República Federal, mucha gente pasó de un día de estar firmando sentencias de muerte contra judíos o en campos de concentración a trabajar en el funcionariado comunista. Y esto se cayó. Entonces, cuando cae el muro en el 89, todo esto está allí, ¿no? Entonces, alguien se pregunta, ¿por qué en la República Democrática Alemana la extrema derecha tiene tanto predicamento? O la extrema izquierda, que ahora se están tocando, ¿no? Bueno, porque por muchos motivos. Porque ahí el nazismo no se purgó, digamos, como en otras partes. Tampoco se habló del tema judío, del Holocausto. Y es un poco lo que ha pasado en la ex Yugoslavia, en todos los países del este de Europa. Cada país ha tenido su
Polonia ha tenido su historia, la Unión Soviética no decimos ya porque es larga la historia, Hungría tuvo la suya. Yo creo que de alguna manera este anhelo que tiene, ahora hay como una yugo-nostalgia en el sentido, ¿no? Porque la gente, tú vas a la costa croata y escuchas la música que escuchas, es la que se escuchaba en Yugoslavia. Los grandes éxitos de los 80, y los niños lo escuchan y lo cantan, y se lee mucha literatura de la época. Hubo una riqueza cultural que sigue estando ahí. Y la política, a pesar de todo, no ha podido terminar con esto. Y eso yo creo que es la herencia que de alguna manera ha quedado, y que cuando los países vayan entrando, supongo que irán entrando en la Unión Europea y forman parte de la Unión Europea, volverá a este espacio común, porque no habrá fronteras. Y entonces el libro croata se podrá comprar en Beograd o en Sarajevo, y eso es lo que nos deja. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Me he ido un poco por las ramas. Muchas gracias. En esta última parte, pero muchas gracias por la ponencia muy enriquecedora, me gusta muchísimo, de las mejores del curso hasta ahora. Ha hablado de que seguramente los Balcanes entren en la Unión Europea progresivamente, y le quería preguntar, ¿es posible que se vuelva a generar un espacio balcánico y que haya una solidaridad balcánica? ¿Pero usted cree que es posible que se rectifique esa purga lingüística y vuelva una lengua de los eslavos del sur? ¿O vamos a seguir? Hombre, eso ya supongo que será complicado, porque Croacia, por ejemplo, ya lleva muchos años como país independiente. Serbia lo mismo. Yo creo que será más que decir que tenemos lengua común, será un espacio cultural común. Entonces, el libro se publicará en Croacia en croata, pero como el serbio de Belgrado lo podrá leer igual, entonces hará todas las trabas de aduanas, de impuestos, de ser países diferentes, desaparecerán. Y con eso ya el problema de esto es Bosnia, que es el problema pendiente. Bosnia siempre ha sido porque el Estado de Bosnia se quedó en limbo después de eso mismo. Y como no se ha solucionado ese limbo, nadie ha tenido la valentía de decir hay que solucionarlo. Ahí está. Y ahora mismo está en una crisis política brutal Bosnia, es decir, tiene un presidente de una de las repúblicas que está huido porque está condenado. Entonces, claro, el país no puede funcionar porque no hay un bloqueo político total. Yo creo que Europa se ha desentendido un poco. Europa tiene otros problemas ahora que están al otro lado del charco, entonces los Balcanes siempre ha sido como el patio trasero, ¿no? El peligro de esto, que yo creo que se podría solucionar, aunque sea a la fuerza, en el sentido de imponer como autoridad europea ciertas exigencias, es que si lo dejas estar, crece el malestar y hay gente que se aprovecha de esto. ¿No crees que la solución podría ser que todas esas repúblicas entren en Unión Europea? Desde que se diluiría un poco la tensión que existe en Bosnia. Seguro. Porque lo que pasa en Bosnia es como hay ciertas fuerzas separatistas, etcétera, que dejarían de cobrar sentido en el momento cuando todas esas repúblicas entren. El problema es que yo creo que hay este doble juego en el problema que pasó también en la guerra, ¿no? Que Belgrado es un país, por ejemplo, Serbia quiere entrar en la Comunidad Europea. Y entonces tiene una parte en Bosnia que se quiere meter en Serbia. Entonces, yo creo que como país, Bosnia es un país independiente, en teoría. Entonces tú tienes que decir a la Comunidad Europea, como país yo quiero entrar. Pero claro, si el propio país no se pone de acuerdo,
Eso es un poco el problema. Claro. Por eso yo digo que es donde lo dejó Dayton, realmente, donde lo que dejó no se Dayton. soluciona Eso bueno, el acuerdo de paz. En Entonces yo 95, creo que sí. tendría que decir, la Comunidad Europea tendría que decir, para solucionarlo, según mi punto de vista, decir a Bosnia, os metemos en la comunidad, pero entráis como país unido. Tú eres ciudadano bosnio, seas lo que seas. Y ya está, y ya se ha acabado. Entonces ya no habría problema. No habría esta dependencia con Belgrado o con Zagreb. Sería Bosnia dentro de la Comunidad Europea. Claro, pero cuando una vez estás en Bosnia y te vas a Herzegovina de oeste y hablas con la gente ahí, lo difícil que es que sea unitario. Eso mismo. Por esas tensiones. Por eso a lo mejor pues la solución sería que todos, como un paquete entre... Meterlo dentro y ya está. Exactamente. Y se acabó. Sí. Yo creo que sí, sería una solución. Sí. Bueno, por lo que me están diciendo que la librería la tienen Ya que cerrar. Muchísimas